Hola, mi nombre es David, integrante de la Asamblea Discípulos en Cristo, la cual tiene como propósito llevar y enseñar la verdad, basándonos en la sana doctrina, la cual consiste en practicar todo lo que dice en la Escritura, la cual es un regalo de Dios para los hombres. Hoy vamos a tocar dos temas muy importantes, el diezmo y la ofrenda. Quédate hasta el final, toma papel y lápiz y toma también tu Biblia para que mires con tus propios ojos lo que la Escritura dice. El primer tema que voy a tocar es el diezmo. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia es cuando Abraham le entrega todo el diezmo de su botín a Melquisedec. Entendemos que más adelante en el libro de Hebreos habla de que Melquisedec es sacerdote del Dios Altísimo e incluso tiene cierta relación con Jesús. Después el diezmo se mandó en una de las 613 leyes dictadas a Moisés. La ley mosaica consta de 613 leyes dictadas por Dios al hombre. En esa se basa el judaísmo, en esas leyes se basa el judaísmo actual. Pero en este momento los cristianos y las iglesias de estos tiempos se debe asemejar a la iglesia primitiva, la cual fue conformada después de que Jesús subió a los cielos. Vemos que los apóstoles y los discípulos, los que quedaron después de que Jesús ascendió a los cielos, no practicaban el diezmo. Actualmente hay religiones, entidades religiosas que se escudan en el versículo manifestado en el libro de Malaquías, el cual dice que se debe llevar el diezmo al alfolí. Pero vemos, entendiendo el contexto de aquella lectura, que no habla de una ley directa, sino que es un aviso y que dice que va a haber un castigo o que hay un castigo si no se hace. Esto es del Antiguo Testamento y es referido exactamente al pueblo judío que estaba obligado a cumplir las 613 leyes, entre esas leyes el diezmo. En el segundo libro de Corintios, capítulo 9, versículo 7, Pablo hace una aclaración y dice y manifiesta de que cada uno debe dar conforme a su corazón, conforme al dictamen de su corazón, no movido por hombres ni en sentido de obligación. También vemos que los fondos que recaudaban los apóstoles y los discípulos tenían que ver con las ofrendas y aún así se distribuía cumpliendo la ley del diezmo. Vemos que el diezmo se habla claramente en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 26, versículo 12. Ahí dice de que el diezmo debe ser dividido en 4 partes, una para la congregación, otra para las viudas, otra para los pobres y otra para los huérfanos de la tierra. Y ellos, en Hechos de los Apóstoles capítulo 6, están haciendo esa misma obra, atendiendo la mesa de las viudas. Ahí vemos que en ese versículo y en ese capítulo nos habla del llamado de Esteban. Vemos entonces de que los discípulos, los primeros discípulos a los cuales nos debemos asemejar, ellos se centraban únicamente en la ofrenda y esas ofrendas eran distribuidas para los pobres. Vemos entonces cuando Pablo hace la recolección de las ofrendas en el primer libro de Corintios, capítulo 16, cuando él envía la carta a la iglesia de Corinto, habla y les explica claramente de que él hizo lo mismo con la iglesia de Galacia, es decir, carta a los Gálatas, donde les expresa y les pide que sea recogida la ofrenda conforme se haya prosperado y que esta ofrenda él la va a tomar y la va a llevar a Jerusalén o la va a enviar a Jerusalén. Es decir, que esa ofrenda ni siquiera era para él mismo, ya que él hacía que su ministerio subsistiera a través de las tiendas que hacía para vender. Entonces vemos que el diezmo en el Antiguo Testamento y en la iglesia primitiva no se practicaba. Bíblicamente no manifiesta que es una obligación y donde se dicta que debe ser obligación es en el Antiguo Testamento, en la ley mosaica. De allí entonces entendemos que si una persona o si una doctrina se quiere centrar en la ley mosaica, lo que tiene que hacer es no solo cumplir la ley del diezmo, sino también cumplir las otras 613 leyes
la cual incluye festividades, días de santidad, celebraciones, día de silicio y muchas otras cosas más, las cuales el mismo apóstol Pablo dice que nadie puede ser justificado por la ley, sino por la fe. Referente a la ofrenda, vemos que no es bueno bíblicamente que las personas o en los templos o en las sinagogas se pase recogiendo la limosna o se pase pidiendo a las personas que den algo de dinero, porque eso es motivar a que las personas den y por ende estarían dando por obligación. Vemos en Mateo 6 cuando Jesús habla de la limosna, pide que nadie practique su justicia ni su limosna delante de los hombres e incluso da un término especial, el cual manifiesta que no se debe hacer en las sinagogas ni en las plazas para que los hombres los vean, sino que haga su limosna en secreto. La doctrina correcta y la forma correcta de participar en la ofrenda debe ser de la siguiente manera. Si tú te estás congregando y hay alguien que te predica y te gusta cómo predica esa persona y sientes que su mensaje sí es sano y que sí va conforme a la sana doctrina, primero que todo pídele a Dios el discernimiento, pídele al Señor que te revele en sueños. Él te otorgará sabiduría cuando te la pidas, te revelará y te mostrará y te enseñará cómo participar correctamente de las ofrendas. Ahora, en caso de querer participar, no des tu ofrenda delante de todos los hombres, ni saca tu dinero, ni lo des delante de todos en la sinagoga, sino culminando el culto o culminando aquel evento o aquella prédica, acércate al predicador y dile que tú le quieres aportar algo para ese ministerio, pero no delante de las personas.